En el 2006, la revista Life publicó la imagen de la Virgen María en la portada de su revista e hizo estas preguntas como introducción al tema. ¿Por qué se rezan 2,000 millones de Aves Marías cada día? ¿Por qué 5 millones de personas, muchas no cristianas, visitan Lourdes, ¿no?, donde se apareció María, cada año para beber las famosas aguas sanadoras que ahí existen? ¿Por qué más de 25 millones de personas viajan a México a rezar a Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Por qué hay apariciones marianas en más de 45 países registrados? ¿Por qué se están incluyendo himnos a María en himnarios protestantes, metodistas, evangélicos? ¿Qué tiene María que llama la atención del mundo cristiano? El artículo Life enumera luego muchas apariciones y cita diversas estadísticas. Por ejemplo, Life dice que en Italia en los últimos dos años se han reportado más de 50 estatuas de la Virgen María que lloran sangre. Así es, vírgenes que lloran sangre, ¿no? Cuando pienso yo en la veneración de María, que actualmente se le ofrece en el mundo católico y en el mundo cristiano occidente en general, pues no puedo dejar de pensar obviamente en Demetrio y en su defensa al folclore de la diosa Diana, de la que según él, sus propias palabras, era adorada en toda Asia. Ahora, si bien es verdad que debemos de ser un poco más cautos a la hora de hacer comparación de deidades paganas con el folclore característico del mundo cristiano, yo me remito a las propias palabras del teólogo Claude Bisboff en su teología sistemática, que dice textualmente: de no ser por la modernidad que aminoró el sentimiento religioso en Occidente, María ocuparía hoy un lugar al lado de Jesús que tendría una eficacia regeneradora para los problemas de nuestros pueblos. Y este tipo de declaraciones muy comunes dentro de los pensadores católicos que están justamente embebidos de todo lo que es la mariología. En ese mismo tenor, el sociólogo Andrew Greeley dice: María en Occidente es el símbolo cultural más poderoso de los últimos 2 años, superando por mucho a Jesús. El mismo Unamuno, que se volvió un crítico de la iglesia, decía que al sentirse ateo no podía dejar de pensar el impacto que María tiene en el mundo cristiano. En sus propias palabras, Unamuno decía: María en nuestra cultura es una especie de arquetipo transcultural que trasciende las propias doctrinas y los propios dogmas y se instala en el inconsciente de las personas, haciéndoles sentir que al recurrir a ella no solo es mejor, sino más eficaz que acudir a Dios mismo. De hecho, esta visión que tiene María en el lado fetichista, en el lado folclórico, esa es justamente así. Si lo piensas un momento, la analogía entre el encanto de Demetrio con Diana, quien según sus palabras era adorada en toda Asia, y el encanto del cristianismo con María, pues encuentra similitudes sorprendentes. Por lo tanto, no creo que una persona que con seriedad dice María ocupa un lugar en el catolicismo que llega a encumbrarse por encima del mismo Cristo esté pecando de mentiroso, porque esto es evidente, esto es verdad a los ojos, a la experiencia, a la evidencia. Una pregunta que surge de inmediato y que creo que honestamente no puede ser respondida a menos que se hagan ciertas concesiones a la tradición, y cuando se habla de tradición pues se habla de una tradición que convenientemente está a favor de la mariología, es que el folclore religioso en torno a la figura de María no puede extraerse de las bases neotestamentarias de la Biblia, que son sumamente parcas al respecto. Piensa un momento, de las 13 cartas atribuidas generalmente al apóstol Pablo, el apóstol solo menciona una sola vez a María y lo hace en relación a otras mujeres, no dándole una ventaja, una posición distinguida a María. Específicamente en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice: estaban reunidos todos junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Es la única vez que Pablo se refiere a María como la madre de Jesús. Obviamente, pues esto no ha impedido que el imaginario católico extraiga de ese parco pasaje pues toda una supervisión mística de María, donde la presentan como el canal por el cual la iglesia recibe al Espíritu Santo. Lo que tenemos en todo esto obviamente no es una visión teológica extraída de los pasajes neotestamentarios, sino una visión poética, ¿no? Una elucubración imaginaria y sentimental, pues que no manifiesta ni siquiera el más grande de los apóstoles como Pablo, ¿no? Como Pedro. Piensa un momento en esto: Jesús ni una sola vez llama madre a María, un título que obviamente ella se ha arrogado en sus manifestaciones, en sus visiones, se ha arrogado en sus apariciones. Es más, piensa en esto: Jesús le quita a María la concesión de arrogarse el derecho de mandarle a él por ser, a causa de ser su madre, cuando dice de forma retórica: ¿quién es mi madre?, ¿no? Pero eso tampoco ha impedido, por supuesto, que el mundo católico ve en María no solo una madre que chantajea a Jesús y logra obligar al hijo obediente en Canaán a través de la petición de que transforme el agua en vino, sino que la colocan al lado de él como quien aboga por los que han de recibir o heredar la salvación. Ahora bien, el que el Nuevo Testamento ignore a María, o por lo menos no la encumbre en la forma en la que el católico lo hace, no ha impedido que ella misma se manifieste de alguna forma para ganarse el mote de reina, de intercesora,
intercesora, de madre, etcétera, etcétera, ¿no? Porque alrededor del mundo son miles, si no es que millones, los que aseguran que una dama tridimensional, viviente, que respira, envuelta en un halo místico de luz exquisita, se les ha aparecido diciéndoles específicamente o revelándoles específicamente esta serie de títulos con los cuales ella quiere que se dirijan a ella. Considere, por ejemplo, los mensajes que la Virgen ha dado a Chris Curtis, un visionario de Maryland que recurrentemente recibe mensajes de la Virgen y que tienen la aprobación del clero católico. Uno de los mensajes dice: pronto vendré, hijos míos, pronto estaré con ustedes, con una gran luz, iluminaré al mundo entero. Muchas almas llorarán porque no escucharon mi llamado. Pasaré sobre todos en una nube y todos me verán. ¿Qué acontecerá a los que me insultaron y se burlaron de mí? Cuando uno escucha este tipo de declaraciones, uno no puede dejar de pensar, caramba, pues es que este mensaje casi está diciendo lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando él verán al Hijo del Hombre viniendo en una gran nube con gloria y con poder. Caramba, uno pensaría que casi ella está rogando el derecho de decir lo mismo que Jesús dijo acerca de él, sucederá conmigo. Convenientemente, pues dichas apariciones son consumadas con un gran templo, ¿no? Una gran estatua, con una gran devoción, en el que terminan siendo arrastrados millones de personas a una adoración que no es cristiana, porque no es cristocéntrica, hay que decirlo en rigor de verdad, porque Cristo no es el centro de la oración, ni es el que está siendo exaltado. Piense, por ejemplo, que en las más de 60,000 iglesias que hay en Italia, 25,000 están dedicadas a María. Piense, por ejemplo, que uno de los cultos predominante, si no es que el culto predominante por excelencia en México es justamente el culto a la Virgen de Guadalupe, que reúne a 25 millones de fieles que obviamente se congregan en torno al ayate de Juan Diego, una representación, una advocación de María, la Virgen de Guadalupe. 25 millones de personas. No hay otro culto en México igual o que se equipare a esta veneración, a este folclore, a este rito, ¿no?, tan sagrado para los mexicanos. En el 2007, la revista Newsweek publicó un artículo central acerca de la Virgen María, y en este artículo decía: en muchas formas, el siglo XX y el siglo XXI le pertenecen a María. ¿Por qué? Porque desde un estudio sociológico, cultural, antropológico, esto es así. Esto, más allá de ser un asunto místico, religioso, es un asunto cultural. Casi desde todos los continentes, los visionados han reportado más de 400 apariciones desde que María empezó a aparecerse, ¿no? Más que en los 3 siglos previos del inicio del cristianismo. Y al considerarse en conjunto todas estas apariciones, ¿no?, se puede decir que existe como tal un movimiento mariano que atrae a millones de personas en todo el mundo, desde Medjugorje hasta México, desde México hasta Venezuela, de Venezuela a Rusia. Las apariciones llevan exactamente el mismo tenor. María se muestra como una mujer sufriente, que hace alusiones a su corazón sangrante y adolorido, que ruega que por medio de ella y del rezo del rosario el mundo venga a Dios. Y repito, los mensajes parecen un tanto truculentos. Por ejemplo, una de las series de apariciones observadas por más testigos ocurrió en una iglesia ortodoxa cóptica en Zeitún, un barrio del Cairo, en Egipto, en donde el mensaje de María incluía el que se le llamase Señora de todas las naciones. Sí, casi así un tipo Jenny Rivera, madre de todos los individuos, madre de la unidad. Entonces uno debería preguntarse cómo es que María, que resulta casi invisible e imperceptible en los albores de la cristiandad y en el Nuevo Testamento, pasa de repente a convertirse en la gran señora que pide que se le ruegue a ella y se le llame de formas pretenciosas, cuando ni Jesús siquiera le llamó en ni una sola ocasión madre para referirse a ella de una forma exclusiva, lo cual nos lleva a las propias concesiones, obviamente, que la iglesia ha hecho a través de los siglos. Los mensajes de recibido plena aprobación de la iglesia pues parecen simplemente obviar que lo que María dice en algunas de sus apariciones está en total oposición a lo que Jesús mismo dice, o en algunos casos se iguala. Por ejemplo, el mensaje de Nuestra Señora de Akita a la hermana de Agsaba dice: solo yo puedo salvar las calamidades que dan, solo a través de mí alcanzarán la plena salvación. Por ello les ruego, refugien en mi sufriente corazón. O sea, es como una suerte de maternalismo nauseabundo en el que a través de esta proyección de dolor y de sufrimiento, ella manifiesta una imagen, ¿no?, arquetípica del sufrido, del mártir, etcétera, que puede canalizar a través de ese dolor ciertos poderes, ciertas manifestaciones gloriosas, etcétera, etcétera. O el famoso mensaje a Lucía, una de las pastorcitas que afirmó haber visto a la Virgen en Fátima, y la cual le dijo: Jesús desea que todos vengan a él a través de mi corazón. He venido a establecer la devoción a mi sagrado corazón y al rosario, por medio del cual Rusia será salvada, ¿no? Este tipo de declaraciones, que obviamente rayan en lo absurdo, a menos que tengas una devoción ciega hacia María, pues luego te dejan como un sabor raro, una intuición rara, decir, vaya, o sea, todo lo que ella dice está
abiertamente en contradicción con lo que Jesús mismo decía. Ni Jesús mismo tuvo el atrevimiento de presentarla con esas concesiones, y de repente ella dice que Jesús cambió de opinión y que ella ha venido justamente como Jesús dice que venga, ¿no? Con esta devoción a través de su corazón, etcétera, etcétera. En 1984, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, papa emérito, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica Romana, declaró: una de las señales de nuestros tiempos es que los anuncios de apariciones marianas están aumentando por todo el mundo. Un ejemplo de esto es que están llegando reportes desde África y de otros continentes que la Madre de Jesús está apareciendo. Esto hizo obviamente que la devoción y el compromiso con María se acrecentara espiritualmente como parte de esta parafernalia de la Iglesia Católica. De hecho, en su primer mensaje como papa sucediendo a Juan Pablo II, Ratzinger afirmó que ponía en las manos de María el futuro de la Iglesia. Entonces, para los católicos, quien guía a la Iglesia de forma activa a través de un ministerio tangible, es decir, a través de apariciones, visiones, mensajes y más, no es Dios, es María. Y por ello no es difícil comprender que el mismo Ratzinger, en su celebración de los 40 años del Concilio Vaticano II, abriera el discurso diciendo que la Iglesia de Roma, y cito textualmente, es una iglesia guiada por María. Carajo, es que no es que uno sea quisquilloso, ¿verdad? Pero si María logra poseer todos esos ricos elementos espirituales, como tener la capacidad de escuchar 5 millones de oraciones plegadas diarias, que sería casi como poseer el atributo de la omnisciencia, omnipotencia, tiene la capacidad de guiar a la Iglesia, interceder, de refugiar, de consolar, pues uno sinceramente debería preguntarse como cristiano, pues carajo, ¿por qué María no murió por nosotros entonces, no? En vez de hacerlo Jesús. Al fin y al cabo, si lo que se necesitaba era alguien sin mancha, pues le recuerdo que uno de los dogmas es justamente eso, que María es sin mancha, sin pecado, que María no pecó jamás. Y también deberíamos preguntarnos si el papel de María es, como dice la Iglesia, consolar, guiar, interceder y ayudar al peregrinaje de la Iglesia, pues cuál es la función entonces de haber enviado al Espíritu Santo que cumple con todas esas designaciones. Y es que para salvaguardar estas ideas, uno tiene que o creerlas todas confiando en que la Iglesia sabe lo que hace como institución, o decir, ¿sabes qué? Es que esta María no me da buena espina, carajo. Prefiero mantenerme alejado de ella porque parece ser un demonio, parece ser que está en contraposición justamente de todo lo que Jesús hizo en su ministerio. Por ejemplo, el padre Stefano Gobi, sacerdote católico y visionario, o sea, de esos que reciben visiones de María, ha recibido varios mensajes de María confirmando sus manifestaciones globales. Este es un ejemplo. María le dijo: con señales extraordinarias me estoy dando a conocer en todas partes del mundo. Mediante mis mensajes y apariciones tan frecuentes estoy indicando a todos que solo a través de mí pueden salvarse de la ira que viene. Recuerdo que estos mensajes son aprobados por el clero católico, tiene el imprimatur de que son aprobados por la Iglesia. Es por eso que el padre Gobi, obviamente alentado por su fe en María, pues diga abiertamente que la unión de los cristianos no es posible a menos que los cristianos se atrevan a tener esta devoción a María. Y que Francisco, el actual papa, el actual obispo de Roma, pues con toda esa fidelidad a María, nos llame huérfanos a quienes no profesamos la misma fe, y llama huérfanos a los protestantes por no confesar su devoción a María. En uno de los mensajes recibidos por el padre Gobi, que es muy interesante, él afirma que María le dijo lo siguiente: hasta que yo no sea reconocida ahí donde la Santísima Trinidad ha querido que yo esté, no podré ejercer mi poder pleno en la obra maternal de corredención. Ojo con esa palabrita. Y mediación universal de las gracias. Hijos, claro, tiene que manifestarse esa forma maternal. Hijitos, permitan que yo los transforme por mi acción poderosa como madre, mediadora de gracias y corredentora de la salvación. De hecho, aquí María, en este mensaje que le da el padre Gobi, está hablando abiertamente de algo que la Iglesia no ha formalizado, que es el famoso quinto dogma mariano, que habla de la corredención, es decir, que ella ayuda en la salvación de los hombres. Este llamado quinto dogma no ha sido logrado porque la Iglesia ha mantenido el debate, pero se va a lograr paulatinamente porque el escalamiento de la Mariología pues se está dando a paso agigantado, ¿no? Y hay un gran grupo de padres y pensadores católicos que lo pide. Ahora, al final de cuentas, si el compromiso con dichas apariciones es de tal envergadura, pues María misma lo está solicitando, ¿no? Y está confesando abiertamente que ella es corredentora de la gracia, que es corredentora de la salvación de los hombres. Y parece ser que toda esta misión escatológica tiene por fin eso, ¿no? El Papa Pío IX hizo justo esta predicción acerca de la Iglesia: la poderosa intercesión de María hará que el cristianismo sea uno de océano a océano. Es decir, no se habla ya del ruego que Jesús dijo, ¿no? Padre, que todos sean uno, ¿no? Esta intercesión no tiene la eficacia que tiene la de María, que al parecer logrará la unificación de todos nosotros a través de su intercesión. Ahora bien, todos estos atributos que se le brindan a María, cuando uno les reclama y les pregunta, caramba, pero es que estos atributos están asociados a la divinidad como tal, la mayoría de ellos responden que es que Dios ha querido dárselos a María. Entonces salvaguardan la figura de la divinidad diciendo que es Dios mismo quien ha querido darlo a María. Y con los mensajes que María le da al padre Gobi, ¿no? De
la misma Santísima Trinidad ha querido que ella sea ahora, ¿no? Cumpla esa función casi un santo, pues entonces la gente se queda como con esa conciencia tranquila. Es como cuando tú vas con un brujo, un chamán, con un esotérico, a que te haga una limpia y te quedas muy tranquilo porque al inicio de la entrada tiene una figura, una estampa de Jesús, del Sagrado Corazón o de María, y dices, es un creyente. Pues no, la realidad es que es un sincretismo terrible, ¿no? Que no tiene claro lo que vendría siendo la ortodoxia como tal de la cristiandad. Por ello hay que decir que la mariología dentro de la Iglesia Católica está totalmente dispar de la mariología que hay, por ejemplo, en el anglicanismo, en el luteranismo, en el metodismo, en la ortodoxia, etcétera. Porque si bien la Iglesia histórica, el protestantismo, ha mantenido cierta devoción en torno a María, pues la devoción es como una forma de respeto a la figura como tal y párale de contar, ¿no? Pero en el catolicismo es escalado a niveles sorprendentes como los que acabo de mencionar, en el que María se manifiesta ya como corredentora. Entonces estamos hablando de un debate que se tiene que dar sí o sí. Más allá del debate que existe en el catolicismo y el protestantismo de la sola escritura, de la justificación, este debate es mucho más rico, porque aquí habría que decir quién es María realmente y quién es esta María que se presenta en el catolicismo como tal. Ahora bien, para cerrar, si alguien se acerca a mí y dice, ustedes los evangélicos tienen un serio problema con la avaricia de sus pastores, y lo dice a causa de este fenómeno asqueroso llamado Evangelio de la Prosperidad, que en las últimas décadas ganó terreno, sobre todo en el mundo de los carismáticos, yo tendría que agachar la cabeza y tendría que decir, es verdad, es cierto, es un problema, es un fenómeno religioso singular que, si bien no está abrazado por todos los evangélicos, está ahí. Puede ser rastreado, puede ser documentado, puede ser criticado como tal, no solo partiendo de las propias escrituras, sino de la cultura en la que se desenvuelve. Tiene muchos problemas y causa muchos problemas en la fe cristiana y en la espiritualidad cristiana. Pues bien, en el mismo tenor, cuando yo hablo con un católico, con la misma autoridad puedo decir, a pesar de la riqueza histórica de tu iglesia, a pesar de tu gran robustez intelectual y filosófica y la herencia que has recibido a través de la estilización del pensamiento cristiano, tienes un serio problema de idolatría con María, y está ahí, puede ser documentado, puede ser rastreado, puede ser analizado. De la misma forma que un evangélico que profesa el Evangelio de la Prosperidad puede defender el Evangelio de la Prosperidad aludiendo, sacando textos y haciendo todo un malabar, también los católicos pueden hacerlo. Por lo tal, la solución es que seamos capaces de entender que la Iglesia ha manifestado a través de los siglos y de su historia signos de corrupción y de degeneración. Mi consejo es que si usted es evangélico, se mantenga lejos del Evangelio de la Prosperidad, y que si usted es católico, se sacuda la mariología idolátrica que ha envenenado justamente al torrente de la Iglesia Católica y del obispado de Roma. Ambos lados, tanto el evangélico carismático que abraza el Evangelio de la Prosperidad como el católico que se hace justamente del lado de la mariología idolátrica, pueden terminar destruyendo su fe cristiana como tal. Así que sí, estamos inmersos en el cristianismo en todas las aristas, y todos tenemos que bregar contra las dificultades que esto supone en cada tiempo. Miren, como no existe un paralelo, porque no lo existe, entre la parafernalia moderna que se da en torno al culto a María dentro de la Iglesia Católica y la que se asume como parte de una tradición primitiva, que es la que aluden los apologistas católicos cuando te dicen, es que los padres apostólicos en realidad tenían una devoción por María. Pues los apologistas católicos tienen que hablar de una evolución doctrinal, es decir, ellos afirman que el desarrollo de la doctrina de los dogmas marianos se fueron dando de forma paulatina como parte de una evolución espiritual que la Iglesia ha ido recibiendo, y lo vemos en videos y declaraciones como estas. Prácticamente en todos los dogmas de la fe cristiana existe un desarrollo. Simplemente, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo nosotros pudiéramos hacer el caso, ¿no? De que los apóstoles en el sentido más primitivo no le daban la devoción que le darían después, ¿no? En este paradigma, en el que se asumen obviamente de forma epistémica dos fuentes de verdad, ellos por supuesto no pueden decir en la Biblia está claramente identificada la devoción a María, porque no está. Aunque algunos de ellos no han sido detenidos por ello y ven a María en textos en los que evidentemente María no está. Por ejemplo, Ludwig Ott en su teología dogmática afirma que el libro de Cantares tiene como punto de partida a María, ¿no? A quien se le debe considerar, textualmente lo digo, como esposa del Espíritu Santo. Hay que decir entonces que según el pensamiento de Ott, que cuando el escritor refrendaba aquellos pasajes sobre el amorío de la pareja en el libro de Cantares, pues para él estaba pensando en María. Y yo no sé cómo llegó a esa conclusión. Es cuando yo pienso que la piedad escala a lugares que no debería escalar y llega a
conclusiones que no debería llegar, aunque sean conclusiones lógicas, ¿no? Pero esas conclusiones pues no se libran de ser revestidas de cierta piedad nauseabunda que fustiga a todo aquel que las vea con recelo. Por ejemplo, una de las declaraciones que se hace en un debate entre un católico y un protestante, el católico luego alude y dice: ¿pero acaso en la iglesia primitiva los judíos primitivos adoraban al Espíritu Santo? La respuesta es un evidente no. Y luego pregunta de forma retórica para llegar a la conclusión lógica de que ¿acaso tú niegas que se debe adorar al Espíritu Santo? Si ustedes se dan cuenta, hay una trampa lógica ahí, porque la respuesta tiene que ser evidentemente que sí, pues por cuanto si el Espíritu Santo es Dios, entonces Él merece ser adorado. El asunto aquí no es un asunto de grado, es un asunto de forma en lo que se da en cuanto a María. Claro está que los apologistas católicos, al no tener evidencia sustancial en las escrituras de la supuesta devoción a María, porque no existe ni un solo párrafo, como lo dijimos en la vez pasada, de las 13 cartas de Pablo solo se hace una mención a María, se tiene que hacer un malabar interpretativo forzando los textos a que digan lo que no dicen. Por ejemplo, ante el pedimento de Jesús, ¿no?, en la cruz a su discípulo Juan de que se haga cargo de su anciana madre, lo cual es evidentemente parte de una responsabilidad judía de ser el hijo mayor, pues los católicos convenientemente ven este texto todo menos eso, ¿no? Lo que ellos ven, en cambio, es una petición de Jesús para que María sea una suerte de líder matriarcal, por medio de la cual las gracias divinas serán dispensadas. De hecho, dentro del imaginario católico del arte se le presenta así, ¿no? De forma atrevida se le pone en medio, al frente de los apóstoles, siendo el canal por el cual el Espíritu Santo bendice a los demás y dispensa las gracias espirituales. Una vez entonces zanjado el asunto de que, por lo menos de la Biblia, no pueden partir para establecer su devoción a la parafernalia a María, dicen que no hay nada de qué sorprendernos, puesto que la misma doctrina de la divinidad de Jesús o la doctrina del Espíritu Santo se dio en ese tenor, es decir, se dio a partir de una evolución o de un quehacer teológico muy particular que llevó obviamente el trabajo de la Iglesia. Es decir, requirió un proceso dogmático, requirió un quehacer teológico, incluyó debates, cuestionamientos para establecerse a través del tiempo, que en los primeros siglos, decían ellos, la divinidad de Jesús y el Espíritu no eran tan claros como lo aceptamos hoy. Esto es verdad, y aunque debo decir que eso es cierto, tiene implícita otra vez una trampa, porque hay un error evidente en su razonamiento, puesto que la naturaleza de Jesús y del Espíritu Santo pueden extraerse para el debate y el quehacer teológico directamente de las Escrituras. Es decir, de las Escrituras se parte para hacer justamente este quehacer teológico que concluye en la divinidad de Jesús, de su naturaleza y en los dogmas que posteriormente se van estableciendo. Es decir, las Escrituras ofrecen todo el material posible para que la Iglesia, ayudada por el Espíritu Santo, sea capaz de dirimir entre una cosa y otra y establecer dogmáticamente lo que la Iglesia debe de creer. Pero cuando hablamos de María, no se puede decir lo mismo, porque en las Escrituras no se puede establecer nada que no sea obviamente algo subjetivo, puesto que la Biblia no habla en absoluto de ninguna devoción a María, nada, cero, ninguna, en ningún sentido. Y creo que si tomamos las soluciones primitivas de veneración a María que se encuentran, por ejemplo, en el papiro Reynolds, y las ponemos al lado de la fragante idolatría que se rinde, por ejemplo, en México el 12 de diciembre, pues aquello realmente, queridos hermanos católicos, no tiene ningún parangón. Es decir, no se puede comparar esa devoción parca, poco elaborada y nada excéntrica que se da, por ejemplo, en esas declaraciones con las que encontramos el papiro Reynolds, a toda esta parafernalia excéntrica y extravagante que se da, por ejemplo, el 12 de diciembre en México, donde se reúnen hasta 12 o incluso hasta 20 millones de personas en el trasiego del ir y venir ante aquel ayate de Juan Diego. De hecho, este tipo de parafernalia hubiese sido fuertemente atacada por algunos pensadores cristianos, algunos padres, por algunos cristianos piadosos. Por ejemplo, en el famoso culto de los coliridianos, era un culto mariano que se daba en Arabia entre el siglo III y el siglo IV, el cual despertó la ira de San Epifanio. Y la razón, según de ello, es que, como una forma de agradecimiento por el pan de cada día, las mujeres de dicho culto elaboraron una pequeña torta de harina y se la ofrecían a María, dándole gracias por el sustento de tener el pan en la mesa. Y San Epifanio consideró que aquello era tremenda herejía, que era una tremenda insensatez, y escribió contra los coliridianos, que coliridiano viene de la raíz justamente de pan, escribió contra ellos usando todo tipo de apelativos, les llamó sectarios, les llamó insensatos, les llamó desobedientes, y para él esta declaración de amor hacia María era más que evidente que estaban tratando de elevar a María a una dignidad que no le correspondía. Entonces, obviamente, por lo menos hasta bien entrado el siglo III, era evidente que por veneración no se entendía lo que hoy la Iglesia Católica entiende por veneración, que es esa extravagancia particular hacia María que se da en el mundo católico de las periferias y también en el mundo intelectual del catolicismo. Entonces, es evidente que hasta bien entrado el siglo III era evidente que por veneración no se entendía lo que hoy se entiende en el mundo católico por veneración, el mundo moderno,
que es esa extravagancia particular hacia María que se da en el mundo católico y que no consiste solamente en ofrecerle un panecillo como lo hacían los cotidianos. Obviamente, por lo menos hasta bien entrado el siglo III, era evidente que por veneración no se entendía lo que hoy se entiende en el mundo católico, que es esa extravagancia particular hacia María, que se da en torno al culto a su imagen, ¿no? Y que no consiste simplemente en ofrecerle un panecillo como hacían los cotidianos, sino que, contra lo que Epifanio explotó, sino que consiste en levantarle templos, prenderle veladoras, elaborar bustos de ella su madera, cargarla en los hombros, besarla, arrollarse ante ella, pedirle, rogarle, clamarle y pagarle mandas, y un larguísimo etcétera, ¿no? Que se alimenta justamente de la ignorancia de ciertas personas que no tienen límites en torno a ello. Si el razonamiento les asiste como tal, podrán comprender que en el lecho de la verbena a María, dentro de la iglesia, existen dos corrientes que corren a la par una de otra. Estaría en primer lugar aquella veneración parca, poco elaborada y nada excéntrica, que fluyó desde el corazón de la iglesia apostólica, que incluye justamente las oraciones, como que incluye el papiro Reynolds, al lado del culto coliridiano, ¿no? Que encumbró a María a lugares superlativos. Y en ese sentido se podría decir que los católicos actuales, en su gran mayoría, vendrían a ser corilidianos, un culto, una secta que fue condenada por la misma Iglesia Católica. Y pocos serían dentro de la Iglesia Católica los que se reservan el fuero a mantener verdaderamente un respeto y una veneración a María, que no incluya todas esas extravagancias del católico ignorante, sino que fluye directamente desde la historia de la iglesia, que es parca, poco elaborada, poco excéntrica y que casi por lo general son simplemente declaraciones teológicas que son sumadas a ciertas declaraciones poéticas, pero que no incluyen nada más. La paulatina evolución que se va dando en la Mariología católica se debe justamente a la excentricidad de las subjetividades del pensamiento subjetivo. Entonces los apologistas católicos, en un intento de salvaguardar su etos o esa parafernalia sobre la cual ya no se pueden echar para atrás porque está establecida dogmáticamente, recurren a proporcionar una serie de citas del pensamiento de los padres de la iglesia al respecto. Entonces cuando te proporcionan todas esas citas te dicen, miren, ahí está, es más que evidente que María era honrada por los padres de los tiempos primitivos. Sin embargo, lo que yo le pediría a esos apologistas, y que es lo que está en discusión, es que muestren a esos mismos padres haciendo todo lo que los católicos hoy hacen, porque como es evidente decir que María es madre de Dios, pues no le supone ningún problema a ningún protestante histórico. De hecho, los protestantes históricos también declaran ese dogma, cosa que forma parte del creer ortodoxo. Lo que sí supone un problema es que ustedes hagan creer a las personas que porque los padres hacían declaraciones de índole técnico, teológico o de índole poético, entonces ello incluya que se puede hacer luego toda esa parafernalia que hacen los católicos actualmente, que incluye crear bustos, prender veladoras, ir de rodillas, levantar templos y un larguísimo etcétera, ¿no? Como sea, todo queda resumido entonces a concesiones subjetivas, a creencias particulares que fueron elevadas a grado superlativo a través del tiempo. Por ejemplo, uno de los argumentos que encuentro constantemente en los apologistas católicos, no sé si lo dirán en serio o lo dirán como una forma de expresar veneración piadosa a la imagen de María, es lo que dice el padre Fortea, uno de los apologistas más famosos del Vaticano, que asegura que en reiteradas ocasiones los demonios, dice, le han confesado que le temen a María por ser pura y santa y temen al rosario por ser una especie de arma, y con ellos intenta demostrar el poder de la devoción de María como algo verdadero. ¿Sabías que el demonio le tiene más miedo a María que al propio Jesús? Te lo explico aquí. Muchos exorcistas reconocidos en el mundo nos han hecho saber lo siguiente. El gran exorcista de Roma, Gabriel Amors, nos da el siguiente ejemplo. Durante un exorcismo realizado por el padre Gabriel, le preguntó directamente al diablo por qué siente mucho más miedo cuando invoca a la Santísima Virgen María que al propio Jesús. Te voy a decir tres cosas al respecto de eso. La primera es que si esto ha de tomarse como un argumento para la veneración de María en el tono en el que se da en el catolicismo, entonces por lo menos espero que los católicos entiendan que están fundando toda una devoción partiendo de los dichos de un demonio como tal. No quiere decir que el demonio esté diciendo una mentira, sino que es muy truculento decir que vamos a fundar toda nuestra visión fenomenológica y experiencial partiendo de lo que un demonio nos dice, confirmando a través de sus palabras. Número dos, que si estos dichos deben asumirse en ese tenor en el que el católico lo entiende hoy a través de su verbena, entonces podemos fundar casi cualquier sistema de pensamiento partiendo exclusivamente de la subjetividad y, por qué no decirlo, de la visión, sueño, pensamiento, excentricidad o experiencia de cualquier personaje. De hecho, los católicos lo hacen, lo cual es evidente que forma parte de la forma que ha llevado a la elucubración de la Mariología. Y la tercera cosa que voy a decir al respecto es que no está claro dónde está el límite. Es decir, actualmente el Papa Francisco ha estado en medio de la controversia porque él no acepta que María sea corredentora. Pero si le preguntas, por ejemplo, a un gran número de sacerdotes, te dirán que sí,
y ellos abogan, oran, rezan para que el quinto dogma mariano sea aceptado. La pregunta del millón es, ¿por qué Francisco no lo acepta si María misma, a través de las visiones del padre Gobi, ha confesado que su papel es corredentor en la salvación? Al no tener una base sólida sobre la cual hacer el quehacer teológico, como serían las escrituras, que los católicos tienen las escrituras, pero tienen dos fuentes de verdad, una las escrituras, otra la iglesia, el magisterio, los católicos quedan a la deriva de la subjetividad en estos temas, a la deriva de su clero, ¿no? Que según el grado de piedad, pues luego se atreven a hacer declaraciones que se elevan a grados que, aunque parecen lógicos, rayan en lo absurdo. Luego se atreven a decir finalmente que María está ahí, en la Trinidad, en una especie de osmosis cuántica, y algún teólogo renombrado pues le va a dar el armazón intelectual para calmar la conciencia. El asunto es que la mariología moderna está más alineada, sobre todo la verbena popular en torno a la mariología está más alineada a lo que fue el coliridanismo, que fue condenado por la Iglesia Católica, que al pensamiento de los padres apostólicos como los coliridianos. Ante el cuestionamiento de los corintios acerca de qué pensar sobre las vírgenes, Pablo les contesta sencillamente que no tienen ninguna regla del Señor al rey, lo que parecía haber sido la oportunidad precisa para establecer los parámetros de las órdenes posteriores o zanjar cuestiones que se podían presentar al debate respecto a ello. Pablo simplemente contesta que a causa de la aflicción es mejor ser virgen que estar casado. Punto, se acabó el debate. Hasta bien entrado el siglo VIII, la Iglesia Latina consideró que las mujeres que estuviesen en su periodo menstrual no solo no debían participar de la mesa del Señor, sino abstenerse de la liturgia a causa de su impureza. Los padres, obviamente, de la iglesia, los padres primitivos, no escatimaron a hacer declaraciones muy fuertes en cuanto a ello, como que la mujer que botaba sangre, decía Orígenes, lo hacía a causa de su rebelión, obviamente una rebelión que podía rastrearse hasta Eva, dado que según Agustín, de no ser por el pecado, la mujer no tendría que dar a luz como lo hace actualmente, y por tanto las relaciones sexuales no existirían, por lo tanto las relaciones sexuales son a causa del pecado. Estas creencias que parecen concatenaciones lógicas en realidad son malabares teológicos, es decir, Agustín, Orígenes, Jerónimo y otros están haciendo teología, no están fungiendo como biólogos, están fungiendo como embriólogos, obstetras, etcétera, ¿no? Están imponiendo las deducciones del texto a la realidad tangible en la cual ellos se desenvuelven. Algunas iglesias rusas, griegas y egipcias, sin embargo, aún mantienen las prohibiciones a las mujeres de participar de los servicios durante su periodo menstrual. Obviamente se considera que el periodo menstrual está asociado con la impureza por las declaraciones que hay en la Biblia respecto a ello y por tanto tiene un vínculo con la religiosidad. Porque como dice Mikra Eliade en su libro Lo Santo y lo Profano, el hombre es religioso. El hombre nunca deja de ser religioso. Solamente extrapola sus sentimientos religiosos a cada faceta de su vida y entonces en cada faceta de su vida le da un revestimiento piadoso y religioso a lo que está experimentando. Por lo tanto, la sexualidad no queda excluida de dicha cosmovisión y la mujer, al ser mujer, para los teólogos de la Edad Media, pues cargaba en sí misma esta realidad, es decir, que su impureza la perseguía. Y al preguntarle a un católico si él concuerda, por ejemplo, en que María como mujer menstruaba, pues probablemente se sienta muy abochornado, ¿no? Supongo que imaginarse a la madre de Jesús con un periodo menstrual pues le causa la misma sensación de pena piadosa de pensar que Jesús fue hombre y hacía del baño. Esto es así y es así por una sencilla razón. Todo lo concerniente a María siempre está revestido de una oda poética que a su vez lleva implícita la condenación a causa de cómo él mismo ha considerado legendariamente la virginidad. De este tema en particular, la perpetua virginidad de María, pues no puedes hablar dudando puesto que se asume de fide y si osas cuestionarlo en algún sentido se te remite a la autoridad de los antepasados. Eso ya lo dijo Orígenes, eso ya lo refutó Jerónimo, pero es que eso Agustín, etcétera, etcétera. A eso se le suma que el tema es un tema espinoso, no por su contenido, sino por la forma en que ha sido presentado legendariamente. Y esto se debe a que las consideraciones sobre la sexualidad, como vuelvo a repetir, que van implícitas en el tema, no proceden de nuestro tiempo, sino que proceden de la Edad Media. Y eso, obviamente, ya es mucho decir. El debate sobre la supuesta perpetua virginidad de María siempre se ha visto como una conclusión teológica, es decir, cuando en realidad es una excentricidad
cultural. El debate es cultural, no es teológico. Y a diferencia de lo que pueda decirse, dado que el debate es cultural, los pensadores pues obviamente no han tenido miedo de imponer sus consideraciones circunscritas a su etos cultural al pensamiento bíblico, o tratar de hacer que el texto bíblico se acople o se amolde a sus consideraciones circunscritas a su etos cultural. No es difícil entender, por ejemplo, el dicho de Pablo en 1 Corintios 7:20, cuando dice acerca de las vírgenes, pues no tengo mandamiento del Señor, caso sencillo, ¿no? Pero en el mismo tenor también los teólogos de la Edad Media, también es fácil comprender que hasta bien entrado el siglo XII, pasaron de no tener mandamiento del Señor a encumbrar a una virgen a un papel de semidiosa. La pregunta es ¿cómo sucedió esto? Lo primero que se debe entender en torno a las consideraciones de la supuesta perpetua virginidad de María es que se dan en el contexto de la Edad Media. Y obviamente eso ya es decir mucho. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Edad Media está circunscrita a un pensamiento morboso y antinatural sobre la sexualidad. Entendiendo eso, te va a ser mucho más fácil entender el por qué la castidad, el por qué la virginidad, el por qué el celibato tienen un valor supremo, incluso por encima del matrimonio para algunos pensadores como Agustín. También te va a ser mucho más fácil entender el por qué se llegó a considerar que la vida de castidad era una mejor vía para servir a Dios que el laico casado. Y te va a ayudar a entender también el por qué muchos pensadores protestantes, incluidos los padres magisteriales, no tuvieron un escarnio en asumir que la perpetua virginidad de María era algo real, puesto que la virginidad suponía el grado de mayor poder espiritual. Por ejemplo, para Agustín, solo el martirio era superior a la virginidad. Entonces, estamos hablando de un tópico que tiene esas consideraciones superlativas a causa del tiempo en el que se fraguó, a causa del tiempo en el que solicó. Solo para que te des una idea de la presión psicológica que ejercía la idea de la virginidad, la idea de la castidad o la idea del celibato en los cristianos de la Edad Media o los cristianos primitivos, pensadores como Orígenes, según Eusebio, se castraron su aparato reproductor para vivir su experiencia como cristianos en la mayor plenitud posible al nivel de los requerimientos que según ellos la vida les suponía. Y ya lo decía abiertamente Bernard Russell al respecto de la sexualidad en la Edad Media, ¿no? Un ejemplo, si a todos los muchachos les interesan los trenes, supongamos que se les dice que el interés por los trenes está mal. Supongamos que se les vendan los ojos cada vez que hay un tren o que ven un tren en una estación. Supongamos que nunca se permita que la palabra tren se mencione en presencia suya y que se mantenga un misterio impenetrable en cuanto a los medios por los cuales se transporta una persona de un lugar a otro. El resultado no va a ser que cese el interés por los trenes, por el contrario, los muchachos se van a interesar más por los trenes a causa del morbo, pero tendrán esa morbosa sensación de pecado al pensar en los trenes, porque este interés se les ha presentado como algo indecente. Obviamente lo primero que hay que asumir es la pregunta: si José hubiese tenido relaciones sexuales con María después del nacimiento de Jesús, ¿esto deshonraría a María o a Dios en algún sentido o en algún grado? La respuesta es más que obvia, no lo haría, puesto que el matrimonio es un estado loable y José y María estaban casados y la relación sexual como tal y en sí misma no es pecaminosa. Pero lo haría, ojo, lo haría si traspolamos ese sentir a la Edad Media, en donde la sexualidad ya ha sido revestida de un pensamiento morboso en sí mismo. Por ejemplo, volviendo a San Agustín, para él el placer en y durante el coito es pecaminoso. Los hijos de Adán y Eva no hubiesen nacido a través de la relación sexual si la relación sexual no hubiese sido consecuencia del pecado. La mejor relación entre un hombre y una mujer para Agustín es la relación de dos hermanos, es decir, casados, pero obviando obviamente el coito marital. Si nos damos cuenta, pasamos de un sencillo no tengo mandamiento del Señor en cuanto a las vírgenes a tener cientos de consideraciones sobre la virginidad y a rematar dichas consideraciones con un ser trascendente que es virgen perpetua. La devoción por María, que se acrecienta desde el siglo XII, pues no podía darse simple y llanamente por el hecho de que ella es la madre del Señor, puesto que el hombre vulgar temía a la mujer bajo el disfraz del desprecio y la consideraban no solo una mujer que botaba sangre y la puerta del diablo, como decía Orígenes, sino que la consideraban mujer, y el hecho de considerarla mujer, pues ya la consideraban de segunda categoría. En la mujer se había fraguado legendariamente un arquetipo de la rebelión. Por tanto, para salvaguardar a María de tremendas disquisiciones que se podían dar como se dieron, pues se le adornó prima facie de una virginidad cuasi divina. Por ello, todas las declaraciones que existen de los padres en cuanto a la perpetua virginidad son poesía, son odas y fanfarrias. No son declaraciones que partan ni de los pensamientos de Jesús, ni que partan de los pensamientos de Pablo, ni que puedan extraerse de las escrituras, ni de las de ningún judío. Esta visión nuevamente procede del núcleo de ideas de la Edad Media y se mantuvo debido a que la mayoría de los que la alentaban eran en sí mismos célibes, eran castos o eran vírgenes. Otros, como Orígenes, como acabo de mencionar, incluso estaban prestos a cortarse su miembro para poder pertenecer o servir en ese grupo selecto. San Agustín, en su De Trinitate, asegura que Eva es la tentadora y que debemos de cuidarnos de Eva en toda mujer. Él decía: no alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si excluye la función de concebir niños. No sé si San Agustín pensó que María era mujer también, pero obviamente María estaba en otra categoría porque María era perpetuamente virgen. Ustedes se fijan, la perpetua virginidad de María no solo la salvaguardó de ser considerada como otra mujer, sino que la fue utilizada como un arquetipo de la perfección. Para Tomás de Aquino hay una imperfección óntica en la mujer. La hembra es, en sus propias palabras, algo deficiente y ocasional. La especie viviente existe plenamente en el varón macho con su potencia activa, que intenta y busca engendrar otro varón macho, semejante en perfección y semejante
consiste en potencia. La hembra, por el contrario, es algo deficiente y no buscado, y es engendrada hembra debido a la debilidad de la potencia activa del varón. Recordemos que en la Edad Media se creía que si una mujer tenía gemelos se debía o a que había tenido mucho placer, lo cual estaba mal durante el coito, o a que el gemelo era la parte malvada del que salía primero de la matriz. Obviamente uno no puede reclamarle a los teólogos de la Edad Media por sus intentos de hacer teología. Ellos estaban haciendo teología. Uno no puede reclamarles por no ser ginecólogos o biólogos o no saber de embriología o obstetricia. Para ellos la virginidad tenía prima facie una dimensión espiritual, punto. Por eso, aquellos que eran vírgenes, castos, célibes, gozaban de una fuerza espiritual mayor. En su Tratado de la Virginidad, escrito en el siglo IV, Gregorio de Niza ve la virginidad como un arquetipo de la espiritualidad perfecta, puesto que abarca de manera holística el todo de la experiencia religiosa. Lo raro es que siempre se alude por excelencia no a la virginidad de Jesús, se alude a la virginidad de María, a quien se le dispensan las mayores glorias. Pero nuevamente, cuando se tratan de encontrar razones del por qué ese sentimiento de exclusividad con María, uno no encuentra argumentos, uno encuentra poesías que van acompañadas de sutiles regaños a quien no las sostenga. Por ejemplo, en su refutación a Elvidio, San Jerónimo reclama la pasión que Elvidio tiene para entrarse y aventurarse en ese debate, pero San Jerónimo hace exactamente lo mismo, inyecta la misma pasión a defender la perpetua virginidad de María. Pero volviendo al mismo punto, lejos de encontrar razones para sostener la idea de que María fue siempre virgen, San Jerónimo se dedica a expresar una y otra vez sentimientos poéticos. Cuando parece detenerse a ofrecer una respuesta sólida sobre el argumento de Elvidio, sobre todo en aquel texto que afirma y no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, que contiene un adverbio fijo y definitivo, y que la palabra conoció es una aprehensión intelectual, un eufemismo que lleva implícitamente una relación al coito, lo que Jerónimo hace es un malabar sofista, es decir, recurre convenientemente a una petición de principio en el que afirma que si bien él conoció puede verse en la Biblia cuando está en relación a un hombre y a una mujer como una alusión al coito, convenientemente cuando se trata de María en este texto, no se puede decir lo mismo. Luego se dedica a hurgar en todos los pasajes en los que el adverbio hasta es utilizado, y lo que Jerónimo no hace en ningún momento es mostrar que el adverbio hasta y la palabra conoció solo en ese pasaje están unidos de forma particular, es decir, en relación al coito. Una respuesta que el vídeo muestra y que hace y que me parece a mí formidable es que ¿acaso no pudo Mateo encontrar mejores palabras para expresar su significado? No la conoció, dice él, hasta que parió a su hijo. Entonces él, después del parto, la conoció, a quien se había abstenido de conocer hasta que ella parió. ¿Por qué es tan difícil comprender a Mateo diciendo lo que no quiere decir? Dice el vídeo. Obviamente, pues, el vídeo está haciendo realmente una concatenación lógica utilizando las palabras en el contexto en el que están escritas, mientras que Jerónimo está otorgando por todos los pasajes de forma sofística pidiendo una petición de principio para zafarse de lo que el vídeo le está diciendo. Entonces debía, por razones que desconocemos, decir Mateo o Pedro o Juan o Lucas o algunos de los que conocieron a la Madre de Jesús que ella era virgen e impoluta y canal de mediación y simplemente no quisieron decirlo o no lo dejaron veladamente en los textos. Volviendo a los padres, cuando uno los lee o cuando uno lee a estos pensadores primitivos, uno se da cuenta que no hay argumentos en cuanto a la defensa de la perpetua virginidad de María, sino que uno se da cuenta luego que esta idea fraguó de forma poética y así se quedó. Por ejemplo, Orígenes dice: creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad. Si ustedes se fijan, ahí hay otra petición de principio. Ya se asume que la castidad es una señal de la pureza, pero es que estos pensadores asumían que la castidad está por encima del matrimonio en cuanto a la pureza, y María a su vez es casta para las mujeres. Por lo tanto, dice Orígenes, no sería bueno atribuir a otra la primicia de la virginidad. Pedro de Alejandría dice: ellos llegaron a la iglesia a la Santísima Madre de Dios Siempre Virgen María, la cual, como ya se había dicho, fue construida en la región del oeste, en el suburbio, por el cementerio de los mártires. No sé qué carajo significa eso, pero se oye bonito, y entonces lo dijo Pedro de Alejandría, y eso. San Metodio Olimpo dice: Altísima por siempre, Dios te salve a ti por siempre, usted siempre Virgen María, nuestra alegría incesante, yo regresaré nuevamente por ustedes, tú eres el inicio de nuestra celebración, tú eres el centro, bla 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 bla, tú la fuente, tú esto, siempre poesías. No hay argumentos del por qué deberíamos de creer esto, sino poesías que se van perpetuando generación en generación y se le van añadiendo otras más elaboradas quizá. Tertuliano dice: como el cuerpo del Señor estuvo colocado a sola en el sepulcro a fin de que pudiera demostrarse su resurrección, fue quizá un motivo, dice él, por el cual María permaneció también virgen. No encuentro la relación, no encuentro cómo se sigue una cosa con otra, pero como lo dijo Tertuliano, pues entonces debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque lo dijo Tertuliano, y este argumento de la autoridad pues tiene que bastar, ¿no? Ellos son más inteligentes que tú, ellos conocieron más de cerca a los que estaban más cerca del Señor. Una vez que uno se percata que los teólogos están imponiendo sus consideraciones, algo que la Biblia no enseña, uno claramente
fácilmente puede entender que están imponiendo su duro etos cultural. Están imponiendo su etos cultural al texto y deduciendo del texto cosas que no dicen. Incluso la tradición que ellos dicen bregar, como dicen los católicos, que ellos mantienen una tradición, está tan manoseada, pero lo más importante, está revestida de poesías. Es decir, se nos está pidiendo que creamos de forma poética en algo que no tiene sentido. Ojo, que con esto no se puede decir que María no fue virgen, porque en efecto, Jesús nació de María la Virgen. La Biblia es clarísima en ello, puesto que el dogma de la virginidad de María es cristocéntrico y tiene una finalidad, que el santo hijo que le fuese a nacer no fuese de la semilla del hombre, sino del Espíritu Santo. Pero una vez nació el santo hijo prometido, ¿cuál es el fin de que dicha mujer prive a su marido y a ella misma de los derechos del matrimonio? ¿Cuál es el fin? Sino una simple consideración poética. Así que aquí es donde obviamente el fin deja de ser teológico y se vuelve poético. Y se vuelve poético en el sentido de que no hay una finalidad, no hay por qué. Simplemente que a ellos como pensadores les parece que la castidad es mayor que el hecho marital en donde existe el coito, como Agustín, y por tanto, como a ellos les parece, siendo ellos mismos vírgenes sin casarse, que eso es mayor, imponen esa consideración sobre los demás y la proyectan en ese arquetipo de María. Cuando se trata de religiones, uno puede encontrarse todo tipo de creencias y de actividades dentro de ellas. La religión de la Edad Media, por ejemplo, era básicamente un culto a las reliquias. Era un gran negocio, un gran negocio montado en torno a las mismas. Y las reliquias de los personajes más famosos se multiplicaban ad infinitum en todas las iglesias, aunque el resultado fuera en ocasiones absolutamente increíble o absurdo. Por ejemplo, en algunas iglesias había la cabeza de Juan Bautista y se llegó a encontrar que la cabeza de Juan Bautista se había encontrado en 6 o 7 iglesias al mismo tiempo en diferentes lugares. La iglesia de la Catedral de Wittenberg, que presumía tener la quijada de Juan Bautista, no era diferente a la iglesia de Santiago de Compostela en España, que también decía tenerla. Se habían encontrado 14 prepucios de Jesucristo, a la Virgen produciendo más leche que una vaca, etcétera, etcétera. A lo largo de toda la Edad Media, las reliquias fueron de hecho una fuente de ingresos muy interesante y significativa que mantenían el éxito económico de las diferentes iglesias. Las ofrendas hechas a la capilla de Thomas Becket, por ejemplo, representaban casi la mitad de los ingresos anuales de Canterbury, y esta proporción pues se incrementaba cuando se garantizaban indulgencias o perdones de pecados especiales por peregrinar a estas iglesias. No es sorprendente, por tanto, que personas que tuviesen poder quisiesen realizar grandes inversiones para adquirir reliquias y asegurarse el éxito de sus iglesias. Por ejemplo, Luis XIV de Francia, que reinó de 1226 a 1279, según ciertos documentos, ofreció al conde de Fondi 15,000 florines por los huesos de Santo Tomás de Aquino y otros tantos por un estornudo del Espíritu Santo. Sí, un estornudo del Espíritu Santo, que según parece estaba certificado por la iglesia. Por su parte, el electo de Sajona, Federico el Sabio, justo ahí donde Martín Lutero daba su cátedra en Wittenberg, manifestaba también una de las piedades más tradicionales al mostrarse preocupado por poner ante la población de Wittenberg pues una preciosa colección de reliquias que en 1532 se catalogaban entre 19,000 piezas, en las que se encontraban 42 cuerpos de santos, que incluían entre otras cosas también pajas del pesebre del niño Jesús, leche de la Virgen, los dedos de la Virgen María y la mandíbula de Juan Bautista, las monedas de Judas y otras tantas reliquias bastante interesantes. Las iglesias, hay que decir, buscaban por todos los medios poseer alguna reliquia para asegurarse su éxito económico con los peregrinos, por lo que el tráfico de las reliquias se volvió en la Edad Media algo imparable. De hecho, la famosa novela de Robin Hood alude justo a ello, cuando Robin encuentra a unos comerciantes que vendían huesos de pollo como dedos de los apóstoles. Algunas iglesias aseguraban tener las plumas de los ángeles Gabriel y Miguel, que se veneraban en Liria, Valencia, la leche de la Santa María Virgen conservada en la Catedral de Oviedo, la toalla con la que Jesucristo enjugó los pies de los apóstoles en la Catedral de Valencia, el mantel de la Última Cena custodiado en la iglesia de la ciudad de Coria e incluso la propia mesa de la Catedral de Sevilla. Se sabe de 14 prepucios que fueron venerados y actualmente el santo prepucio se custodió mucho tiempo en las iglesias de Italia y se le sacó en procesión cada día de la circuncisión. Hostias que sangran, quijadas de Juan Bautista, dedos de los apóstoles, manos, esqueletos completos, las monedas de Judas, el pelo de Pedro y un larguísimo etcétera. La Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, se percató que muchas de estas reliquias obviamente eran un disparate, así que decidió atenuar el asunto quitándole estatus de sagradas y dejándole simplemente la etiqueta de leyenda pía. Aún hoy se ha vuelto mucho más cauta en decir que los milagros eucarísticos no son milagros sino signos hasta que sean refrendados por la Iglesia como tales. En todo este vicio por las reliquias, era muy raro que los huesos de algún santo famoso existieran en un solo lugar. Por ejemplo, hay como mínimo 19 iglesias que dicen conservar la mandíbula de Juan el Bautista. Al cuerpo de Santiago no solamente se le venera en Compostela, España, sino también se le rinde culto en otros 6 lugares. Hay cabezas y brazos suyos por doquier. A San Pedro naturalmente se le venera en Roma, pero también se le veneran en partes en Constantinopla, en Cuni, en Arles.
Su pulgar puede venerarse en Toulon, 3 dientes de él pueden venerarse en Marsella, su barba en Poitiers y su cerebro en Ginebra. De hecho, posteriormente Calvino, en su crítica al desmedido número de las reliquias, dijo que el cerebro guardado en Ginebra no era más que una piedra pómex y que si la Virgen hubiese sido una vaca, con todo no hubiese podido dar toda la leche que había de ella en todas las iglesias. Las reliquias se podían falsificar y también los documentos que acreditaban su autenticidad, con todo y que la iglesia los expedía. Así es bien conocido el hecho de Ademar de Chabannes, que se inventó un montón de textos para probar la apostolicidad de San Marcial y de ese modo añadirle prestigio a sus reliquias. Y la lista casi no tiene fin. Colin de Plency escribió en 1821 nada más que 3 volúmenes sobre las reliquias falsas y cómo los delegados de la misma iglesia presentaban certificados de su autenticidad para su venta. Con el tiempo, los traficantes de reliquias se dieron cuenta de que las telas eran una forma muy fácil de traficar con la fe y se empezaron a comercializar telas, mortajas o sudarios en donde supuestamente Jesús había sido envuelto. En 1902, el famoso historiador Ulises Chevalier escribió que en sus estudios identificó más de 40 sudarios, todos ellos con famosas descripciones de prodigios y milagros del cuerpo de Jesús envuelto en dichos sudarios y que eran venerados en diferentes partes del continente simultáneamente. Charles Lahore, el sacerdote de la diócesis de Troyes, publicó un informe exhaustivo en 1877 en donde afirmaba tajantemente que el famoso lienzo de Turín, hoy conocido como la sábana santa, era una falsificación hecha cerca del siglo XIV y la razón del por qué sabía esto era básicamente porque el vendedor del lienzo se lo había confesado. Pierre de Arcis, el prelado francés del siglo XIV, obispo de Troyes, le escribió una carta a Clemente VII diciendo cuán molesto estaba de que aquella falsificación, hoy conocida como la sábana santa, fuese usada para sacar dinero, diciendo que en la iglesia de Lirey, en donde habían llevado en peregrinación el santo sudario, se alquilaron actores que fingían estar cojos y se curaban cuando se exhibía la mortaja, consolidando así obviamente la fascinación por el manto y un culto muy prodigioso. Esta fascinación por el manto o la sábana santa de Turín lamentablemente priva de objetividad a aquellos científicos que han tenido la oportunidad de analizarla, pues el sesgo de confirmación suele ser demasiado fuerte y un caso de ellos lo tenemos en Walter Crumb. Walter McCrum, quien formó parte del equipo de investigación científico del sudario de Turín, era un católico creyente, practicante y fue invitado a realizar los análisis del año 1978. Era un magnífico investigador forense formado en la Universidad de Cornell y uno de los mejores microscopista del mundo. Algunos aseguran que fue el mejor microscopista de su tiempo. Pero con todo, Macron cometió el error de decir que en el lienzo no había sangre sino pintura y que todos los datos apuntaban a que era obra de un artista del siglo XIV. Como consecuencia, obviamente le echaron del proyecto y a partir de ese momento algunos lo llamaron senil e incompetente, impidiéndole que publicara sus descubrimientos y diciendo que interpretaba mal los datos. La comisión de 1976 demostró también que no hay sangre en la sábana, pero aquello no impidió que la interpretación de los querolos fantasiosos le encontrara una respuesta a esto. Era que no había sangre debido a que la sábana es un milagro de transmutación de energía que estampó la tela, casi como si estuviésemos viendo energía quemada, estuviésemos viendo una fotografía. Silvio Curto, del Museo de Egiptología de Turín, resaltó por su parte la cuestión anómala del rostro, dado que según él, si la sábana cumplía su función de sábana, el rostro debía haber sido estampado de una forma nada estética, semejante a la máscara mortuoria de Agamenón, por ejemplo. Y lo que tenemos es un rostro perfectamente simétrico, bien definido, lo cual nos hace pensar que obviamente en efecto fue trazado por un hábil pintor. Pero los defensores del lienzo aseguran que esto se debe a que el lienzo en sí es un milagro, y por tanto las singularidades como esas son debido no a la mano del pintor, sino a la obra de Dios. La doctora Noemí Gabriel, que también trabajó en el estudio de la sábana y que fue la única experta en arte del grupo, afirmó que la técnica utilizada para la pintura era la famosa técnica en impresión con madera que utilizaba desde el siglo VI. La razón del por qué no parece pintura es porque la tela estuvo mojada durante su impresión y lo que vemos es un deslavado de la misma, lo que en otras palabras significa que es una impresión que se echó a perder, pero el que se haya echado a perder es esa característica que tiene. Walter McCrum, este microscopista, este químico que trabajó en el proyecto del 73, estaba convencidísimo antes de iniciar los análisis de la sábana de que el sudario era en efecto la sábana que cubrió a Jesús, y se había convencido después de haber escuchado varias ponencias del padre Rinaldi, que era un defensor de la sábana santa. Con todo, sus conclusiones después de los estudios fueron los siguientes. Obviamente la comisión no le permitió publicar sus descubrimientos hasta 1981. Y es que cuando una persona ha decidido creer algo, pues va a buscar afirmarlo por todos los medios que sean posibles. Y la ciencia, en ocasiones, arrogándose el monopolio de la verdad, es usada como bastón de apoyo para el fetiche. Con esto llegamos a los famosos milagros eucarísticos que no son sino una extensión fetichista del culto a las reliquias. En 1978, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de la Colonia del Parque, aconteció un supuesto milagro eucarístico. El padre de dicha iglesia asegura haber contratado a científicos para comprobar la fidelidad del hecho, lo que atrajo muchísima atención de los feligreses, obviamente, lo que posteriormente fue descartado como una falsedad por Monseñor José Luis Guerrero y confesado que se le ofreció dinero para seguir el cuento, es decir, como siempre decimos, follow the money.
Blood. El historiador romano Quinto Curcio Rufo nos cuenta cómo en el año 332 a.C., estando los hombres de Alejandro Magno asediando la ciudad de Tiro, en el momento de cortar unas rebanadas de pan, vieron que de ellas brotaban como unas gotas de sangre y se asustaron lanzándolas al suelo. Entonces el adivino Aristrando los calmó, diciéndoles que ese era un buen presagio, ya que la sangre brotaba de la parte de adentro y era una señal para tomar la ciudad. Hoy sabemos que el pan de los soldados estaba mohoso y de ahí que se haya tornado rojo, pero esto no lo sabían en el siglo I, en el siglo XII o en el siglo XV. De hecho, fue hasta principios del siglo XIX que no había base científica para explicar la conversión del pan en sangre. Fue gracias a Bartolomeo Picio, un joven estudiante de farmacia, que experimentando con sémola de maíz descubrió cómo esta, al contacto con el aire caliente y húmedo, se cubría con un pigmento rojo y gelatinoso denominado prodigiosina, y que bien se identificó erróneamente como un hongo cuando es una bacteria. Él lo bautizó como Serratia marcena. Así que teniendo en cuenta la larga data de la iglesia con este fetiche de las reliquias, teniendo en cuenta que no hay pocos casos de corrupción y dinero en torno a ella, teniendo en cuenta que la gente creerá con fervor cualquier cosa, por menos es sorprendente que le muestren, pues, ¿cuál sería la razón de creer en semejantes mentiras? Más aún, dentro del mismo catolicismo, los tradicionalistas afirman sin reparos que dado que la iglesia posconcilio vaticano está dominada por Satanás y está errada en su camino, los supuestos milagros de la nueva misa no son sino obra del diablo para engañar a los incautos, así como por haberse, ni siquiera el ala conservadora de la iglesia cree en ellos.